Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Primero que todo, vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi para poder hacer este proceso. Luego que nos conectemos a una red de Wi-Fi, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, voy a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es la PC, un método con PC. Un método muy fácil, no es tan complicado. Después que te guíe paso a paso, como estamos explicando en el video tutorial, vas a poderlo recuperar. Eh, bueno, como pueden ver, el dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último con la cuenta de Gmail olvidada. Cuando lleguemos aquí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a devolvernos lo que es hacia atrás, nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás. Ahora vamos a darle aquí donde está el código QR, le vamos a dar aquí donde dice compartir, luego le dan aquí donde dice Narvis, le dan clic aquí, luego le dan aquí donde dice activar, le damos en activar, luego le dan aquí donde dice necesitas ayuda para continuar. Ahora esperamos unos segundos, le vamos a dar aquí donde está estos tres punticos, le vas a dar donde dice compartir artículo, luego le vas a dar aquí donde dice Google Go, usar sin cuenta de Google. Ahora vamos a esperar unos segundos hasta que cargue por completo, le damos aquí en listo. Ahora vas a seleccionar cualquiera de estas opciones para que te abra esta rayita. Le vas a dar clic a la rayita, le vas a dar clic donde dice abrir al navegador. Le damos a abrir en el navegador, le damos aquí donde dice usar sin una cuenta de Google. Le damos aquí donde dice no gracias. Ahora aquí vamos a escribir nuestra página oficial que se llama Davicel, todo pegado, Davicel, que va a aparecer de primero. Van a escribir tal cual como aparece aquí en esta primera opción, le vas a dar clic, luego te va a salir esta opción, te va a salir de primero, le vas a dar aquí donde dice Android TV, listo, luego le vas a dar clic aquí, luego le vas a dar hacia arriba y vas a esperar que carguen todas estas entradas. Vas a darle donde dice ver más, vas a esperar que cargue la aplicación y vamos a seleccionar la entrada que dice apps Davicel. Esa es la entrada apps Davicel. Ahora vas a darle clic, luego van a cargar todas estas opciones y vas a buscar la entrada, vamos a buscar la siguiente entrada, esta que dice teclado. Vamos a seleccionar esta opción de teclado, no funciona, vamos a buscar ajuste entonces para poder entrar y poder ajuste. Vamos a darle clic aquí donde dice acceso directo de ajuste. Tampoco, bueno, si tampoco te funciona, entonces vas a escribir aquí en el navegador, vamos a escribir Google Maps. Aquí te va a aparecer Google Maps. Seleccionamos Google Maps, seleccionamos esta opción que nos lleve a la propia aplicación. Luego de estar aquí en la propia aplicación, vamos a darle clic y en la ubicación, vamos a ubicar nuestra propia ubicación. Vamos a dar clic hasta que salga. Cuando ya cargue toda tu ubicación, vas a seleccionar una de estas tiendas que aparece alrededor y vas a buscar un teclado de llamada que tengan algún número de teléfono. Vamos a buscar algún teléfono. Vamos a esperar, está un poco lento el internet. Luego que ya te cargue, le vas a dar aquí en llamada, vas a borrar todo. Ahora vas a escribir asterisco numeral 85 numeral, vas a seleccionar esa opción, vas a esperar que cargue estas configuraciones. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a lo que es a la PC. Antes de ejecutar la herramienta vas a ir aquí del lado derecho, parte inferior, te vas a dar aquí donde está lo que es el antivirus. ¿Qué vas a hacer aquí? Cuando llegues ahí, te vas a ir aquí a esta segunda opción del lado izquierdo, aquí donde está este escudo, luego te vas a bajar
vas a bajar y le vas a dar aquí donde dice administrar la configuración, luego vas a desactivar esta opción, luego vas a ejecutar la herramienta. Esta es la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. También te vamos a explicar de dónde vas a poder descargar la herramienta. Nos vamos a lo que es al navegador y aquí vamos a escribir Davicel, así como aparece en pantalla. Luego de haber escrito Davicel, nos saldría la página principal de primero. Seleccionamos la primera opción donde dice Android TV. Luego vamos a bajar y vamos a buscar una entrada que dice apps Davicel. Vamos a ir bajando y nos saldría esa entrada que dice apps Davicel. Ahora vamos a seleccionar esa entrada y nos llevaría lo que es a este apartado. Luego vamos a bajar a las últimas opciones y vamos a buscar la herramienta que es esta. Esta es la herramienta que vamos a descargar en este video tutorial. Luego que descargue la herramienta, haces el proceso del antivirus, luego lo ejecutas, luego vamos a conectar lo que es vamos a conectar el dispositivo, lo conectamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí en esta opción que dice Android, seleccionamos Android. Si está aquí en Samsung, van a seleccionar aquí donde dice Android, luego le van a dar aquí donde dice PRP, luego le van a dar aquí donde dice remover, o le damos en la primera opción. Si no te funciona la primera, te funcionará la segunda. Ahora vamos a darle clic, le damos clic, vamos a ejecutar la herramienta, vamos a darle clic y le damos clic aquí. Ahora vamos a esperar que nos salga esta depuración, le vamos a dar clic aquí en permitir, le damos en permitir. Ahora nuestro dispositivo se va a reiniciar, vamos a esperar que se reinicie. Aquí cuando sale FRP remover que fue exitoso, vamos a esperar que reinicie. Ahora ya está iniciando. Ya cuando inicie, entonces lo que vamos a hacer es irnos lo que es ajuste, nos vamos aquí donde dice sistema, le damos en restablecer dispositivo, le damos en eliminar todo y cuando restablezca vamos a poderlo configurar. Esto es para que no te quede sin ningún error, te quede como un dispositivo totalmente nuevo, libre de errores.